Ustedes que tienen mayor información y analizan esos datos, ¿cómo están viendo esto de que mientras se está poniendo mucho foco periodístico en la cuestión del atentado contra la vicepresidenta, la economía sigue su falta de rumbo, de hoja de ruta clara para tratar de contener algo increíble que es la inflación hoy en Argentina? Bueno, a ver, yo creo que la inflación y el atentado a la vicepresidenta no deberían tener ninguna relación, ¿no? Eventualmente, si lo tienen, la inflación es por cosas que ya ocurrieron. O sea, los precios que mencionabas ya subieron, la emisión monetaria ya existió. Un atentado eventualmente, cualquier evento político, cualquiera, lo que tiene efecto es sobre la credibilidad del gobierno para llevar a cabo sus políticas. En ese sentido, sí, es probable que tenga algún efecto porque hemos visto una gran incompetencia, digamos, por decirlo muy amablemente, en todo el tratamiento del tema. Así que, pero la principal razón por la cual tenemos inflación es que cada vez hay normas que dificultan trabajar, cada vez es más difícil exportar, el horario en que tenés que abrir un negocio, los impuestos que pagan las empresas, las personas, y asimismo hay una gran emisión monetaria para el déficit fiscal. O sea, son siempre las mismas razones que se vienen escuchando hace años, requete años, y sobre las cuales no se hace nada sobre esas razones. Se crean otras o se buscan otros caminos o se trata de solucionar indirectamente, pero las razones de fondo siguen estando. Así que yo no veo que pueda haber una mejora sustancial en la inflación en el corto plazo. En el corto plazo hablamos de ¿cuánto tiempo? 2, 3 meses, que es lo que me preguntaste. Si me decís 15 años, te digo que sí, que se puede arreglar con total certeza. Pero en los próximos 2 o 3 meses todavía tenemos la fiesta de emisión que se hizo en junio o julio. Ahora ya sí, en agosto se ha detenido, al menos parcialmente, toda esta emisión. A ver, déjame explicar por qué es importante la emisión monetaria. Emisión monetaria quiere decir que hay más billetes dando vueltas. Y si no hay más producción, no hay más cosas para comprar, las empresas no están haciendo más negocios, bueno, pues entonces con la misma cantidad de billetes, con la misma cantidad de productos hay más billetes, los precios suben. Todo el mundo que tiene más billetes en el bolsillo dice, en algo lo gasto. Y la gente me dice, pero pará, yo no tengo más billetes en el bolsillo. No los tenés vos porque los impuestos subieron, pero la cantidad de dinero en la economía sí aumentó. El asunto es quién la está gastando. Si cada uno de nosotros o se está gastando en algo que decide el gobierno. Pero, repito, misma cantidad de producción y más billetes, o dicho en forma más elegante, la oferta monetaria excede a la demanda monetaria. Pero voy a ese planteo que le hizo alguien, dice, bueno, pero yo sigo ganando lo mismo que hace 3 meses, no me actualizaron el salario, o sea, yo no tengo más billetes encima. Exacto, vos no tenés más billetes, pero el gobierno ha emitido mucho más dinero y alguien los tiene. Alguien los tiene. Y por otra parte, a ver, todos los que son trabajadores que están bajo convenio, a lo largo del año se va subiendo su sueldo. Si tienen suerte, entre comillas, lo de suerte, irónicamente, de ser de los que pagan impuestos a las ganancias, bueno, pues entonces a la empresa le cuesta más, la persona firma un recibo por más dinero, pero se lo lleva el impuesto. Y así sucesivamente. Y los gobiernos como el nuestro, de Formosa y de otras provincias, la inflación es casi un aliado muy importante para ellos porque les va licuando su gasto fijo, como son las masas salariales de los estatales, teniendo en cuenta que ellos están recibiendo más dinero por coparticipación por inflación. Mira, eso es lo perverso de la inflación. El beneficiado es el gobierno, nacional, provincial. Siempre es así, ¿eh? A ver si lo puede explicar un poco más llanamente para que la gente lo pueda entender. A ver. Sí, ¿por qué el gobierno imprime dinero? Le dice al Banco Central, dame este dinero. El que recibe el dinero no es Juan Pérez, es el gobierno nacional y después por coparticipación va a las provincias. Ese dinero el gobierno lo gasta en algo, sueldos de maestras y policías, infraestructura, jubilaciones, qué sé yo. Hay muchísimas cosas en las cuales un gobierno gasta dinero. Ese dinero, cuando le llega a las personas quieren comprar tomate o zapatillas. El vendedor de tomate o zapatillas ve que hay gente con más billetes y no hay más tomate y no hay más zapatillas. Pero el gobierno
no sube los sueldos. Entonces recibe más dinero, pero no sube o no sube tanto los sueldos como la mayor cantidad de dinero que recibe. Mira, de enero hasta el 31 de agosto la recaudación de IVA, por ejemplo, aumentó 72%, 74%, un número así. A ningún sector, ni privado, ni público, ni nadie, le aumentó el sueldo 72%. Uh-huh. Entonces el gobierno tiene más ingresos que lo que tiene de gastos. Y vos decís, pero che, ¿por qué no le alcanza de todas maneras? ¿Cómo puede ser? Hay más impuestos, hay más emisión. ¿En dónde está esa plata? Bueno, en el caso del gobierno nacional, en este año 2021, ha sido la importación de energía, que trataron de demorarla para que no hubiera problemas, pero después tuvimos 2 meses sin gasoil, ¿te acordás? Sí, y seguimos acá en Formosa, tenemos todavía problemas. Bueno, entonces, y la energía se hizo mucho más cara este año, ¿no? Y se va a hacer más cara la luz también ahora también. Sí, todo lo que es energía, gas para producir electricidad, la electricidad en sí misma, gas para calefaccionar o cocinar, o las fábricas, las plantas usan muchísimo gas para mover sus máquinas. Entonces, bueno, eso en invierno se usa más que en verano, pero básicamente el costo va a subir por 2 razones. Una, porque Argentina, ¿te acordás que había dejado de importar en el 2019? Y ahora estamos importando, y se importa mucho más caro que lo que se produce localmente. Mucho más caro. Y encima ahora, después de la invasión rusa a Ucrania, ese precio que ya era más caro, ahora es notablemente más caro. A ver, un productor local, números gordos te doy, cobra... por ejemplo, en Buenos Aires pagamos 2 y algo la unidad de gas. 4 se le paga al productor local. 10, 12 al boliviano, y este año, no siempre, pero este año arriba de 30 al importado. Entonces ahí tenemos un desequilibrio. Bueno, esos números varían muchísimo, varían todo el tiempo. Este año ha sido particularmente grave, no es digamos, Argentina tendría la posibilidad de producir más gas, etcétera, que todos conocemos. Pero la inflación es porque el gobierno gasta más que lo que tiene, y en vez de decir bajo los gastos, decide imprimir más dinero. Uh-huh. Fíjate, perdón, esto del dólar soja también es imprimir más dinero, ¿eh? Claro, para comprar eso, pagar ese dólar de 200 tiene que emitir plata. Claro, a ver, esa no es una mala emisión, porque por cada dólar que entra se entregan 200 pesos, eso no está mal. Funciona así en todas partes del mundo. Pero cuando a su vez venda el dólar a un importador, que puede o no ser el gobierno, lo va a vender a 140. Con lo cual el gobierno el Banco Central imprimió 200, y... Cuando se da vuelta para darle ese dólar a un importador, lo va a cobrar 140. Exacto, con lo cual pierde 60. Un pésimo negocio, digamos. Uh-huh. Pésimo negocio para el Banco Central. Muy buen negocio para el Tesoro. Acordate que técnicamente, aunque en la Argentina no nos preocupan demasiado esos detalles institucionales, pero técnicamente el Banco Central es separado del Tesoro. El gobierno, de todas maneras, de esos 200, inmediatamente se queda con 60 de impuestos, por las retenciones. Entonces es bastante odioso. El productor, ¿cuánto termina cobrando? 140. ¿Cuánto emitió el Banco Central? 200. ¿Quién se quedó con la diferencia? El Tesoro. Y, por si esto fuera poco, si algún día toca timbre un importador, se va a llevar el dólar a 140, con lo cual es un bodrio espantoso. Uh-huh. Lo repito, es difícil de explicar. Sí. Pero no es normal que se opere así, ¿no es cierto? Otros gobiernos de un país vecino, incluso acá nosotros estamos al lado de Paraguay, vemos que operan de otra manera y que tienen una situación mucho más holgada, tranquila en lo económico, tienen sin número de problemas sociales, pero la economía tienen... A ver, ustedes están ahí al lado. Sí. Paraguay tiene varias cuestiones. El resultado es que tiene un crecimiento sostenido desde hace 10 años y un tipo de cambio estable también desde hace 6, 8, 10 años. Parte de una situación muy complicada, una situación social, como lo decías, muy compleja, hasta hace
20 o 15 años realmente hay una situación de pobreza muy generalizada. Tienen un sistema impositivo que es muchísimo más razonable que el argentino, y gracias a eso están creciendo. Entonces vos lo que tenés que decir, a ver, ¿por qué tienen moneda estable? Porque no hay déficit. ¿Por qué crecen? Porque hay bajos impuestos y bajos gastos. ¿Qué está pasando con la pobreza? Y está disminuyendo tan rápidamente como se pueda. ¿Qué está pasando con los chicos paraguayos? Están todos yendo a la escuela. ¿Qué está pasando con la salud paraguaya? Y mucho todavía no mejora. Pero alguito mejor que hace 15 o 20 años está. A ver, los procesos educativos o de salud o de vivienda son lentísimos. Los procesos inflacionarios son rapidísimos. Entonces, crear un problema como una inflación es rapidísimo. Mejorar salud, eliminarlo no es fácil ni rápido. Y por sí, eso es que no hay... y si se aplica alguna receta como esas que se presentan como milagrosas, es después doloroso el fracaso también. Bueno, a ver, el milagro en la parte monetaria se puede hacer, pero si no lo acompañas de la parte fiscal, si no haces un reordenamiento del Estado, nacional, provincial, municipal también, y al final no funciona, porque la economía es una sola. La economía es una sola. A ver, si por ejemplo que estas soluciones mágicas te referís a, qué sé yo, en su momento la convertibilidad, o una dolarización, o pasar a emisión cero, que es lo que ha propuesto ahora por escrito, lo ha propuesto Sergio Massa. Si vos no mejorás al mismo tiempo la eficiencia del Estado, no reducís gastos. A ver, el tema de la inseguridad, por ejemplo, es un tema obviamente ético, moral, espantoso, pero termina siendo también un costo económico. Entonces, si no mejoras todas esas cosas, no hay magia que vaya por el otro lado. Mondino, como siempre, muy amable y muy gentil en atender a Radio 1 de Formosa y darnos un poco un panorama un poco más claro desde su mirada técnica, pero sencilla, que eso realmente facilita mucho el análisis para la gente, sobre todo. Muy amable, ¿eh?